Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, ¿no? Acá estamos nuevamente en Diálogo entre Psicólogos. Hoy día nos acompaña Mirza Tito, psicólogo especialista en niños y adolescentes. Tenemos a Manuel Izquierdo, psicólogo del Centro de Emergencia Mujer en Huaraz, para conversar un poco, a ver, sobre estos temas sociales que lamentablemente, pues, parece que nos estuvieran separando, parece que nos estuvieran poniendo en todos lados, ¿no? Como los buenos y los malos, los moralistas y los inmorales, ¿no? Los violentos y los que son más pasivos, ¿no? Mirza, ¿qué cosa es es tener conciencia social, digamos, de una persona hacia la población? ¿Qué implica eso, digamos, de parte no solamente de la persona, sino de nosotros como psicólogos? Mm, Creo que es un concepto bien amplio, ¿no? La conciencia social va a implicar el no quedarnos en buscar el bienestar de nosotros como individuos, sino entender que el bienestar tiene que ir de la mano con un bienestar común, ¿no? Colectivo, ¿no? Y que finalmente los seres humanos somos seres sociales y podemos supervivir porque existe un otro que nos sostiene, ¿no? Los niños muy pequeñitos no podrían supervivir solos, ¿no? Necesitan de la mamá, del papá, y es como esto ampliarlo, ¿no? Que no solo se trata también de nuestro círculo familiar más cercano, sino de tener en cuenta el buscar el bienestar por una comunidad más grande en la cual crecemos, en la cual nos sostenemos, ¿no? Ujú. Ya, digamos, Manuel, tú por ejemplo trabajas en Boa Huaraz, tarde, ¿no? Manuel. Boa tarde, Julinho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Discúlpanos que no te hemos saludado. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, Manuel, no te dime, preocupes. tú trabajas, Al- tú trabajas, eh, tú trabajas en Manuel. Huaraz, ¿verdad? En el Centro de Emergencia no, Mujer. ¿Cómo tú ves, digamos, yo el trabajo entorno en social ahí? ajá, yo trabajo en un centro de emergencia mujer en Ancash, en una provincia que se llama Carlos Fermín Fitzcarral. Ajá. Está a 3 horas de Huaraz, ¿no? Es una, más que todo, la población acá, la mayoría, o diríamos el 90% es rural, ¿no? Y un 10% sería urbano, ¿no? Entonces, como ya muy bien conocemos sería acá nuestro Perú profundo, ¿no? Entonces acá la situación, en estos momentos también, como hace un momento tú por interno me mencionabas, pero no de mucha tensión. Justamente yo estoy acá en la plaza de Carlos Fermín Fitzcarral de San Luis. Está todo tranquilo, con calma, la gente acá tiene otra forma de pensar, otra forma de actuar, ¿no? Las actitudes, todo eso es diferente acá, ¿no? Mayormente nos vemos como hermanos, como... hay una empatía, hay cariño, hay todo eso, ¿no? No como en Lima que hay una presión fuerte ahorita, ¿no? Me imagino que hay de ambas partes, de ambos lados, hay tensión, están viviendo una situación inclusive de violencia, ¿no? Manuel, Entonces yo más que discúlpame, todo estoy disculpa Manuel, especializado pero en temas de violencia, ¿no? es eso de verse como hermanos, de estar tranquilos, digamos, también no podría darse quizá porque la gente, digamos así, ¿no? En algún momento se hablaba, por ejemplo, de la desesperanza aprendida. ¿No será que ellos ya sienten que, bueno, pues Claro, somos así y estamos así y mejor, como se dice, sonreír, ¿no? Poner buena cara, digamos, a toda esta situación o a la situación que ya viven de por sí, por años, ¿no? Por años, porque al ser rurales ellos de años, o sea, ya sienten que son como los olvidados, ¿no? O me estoy equivocando, quizá. claro, o como claro, o como en el caso de violencia de género, decimos algo parecido a la indefensión, ¿no? O sea que como que ya para ellos, como que ya todos estos golpes, todo eso ya como que ya se ha naturalizado y como que ya lo ven de una forma tal vez más pasiva, que como que ya no hay reacción, que estamos lejos, ¿no? Que estamos lejos de la capital y que, bueno, no hay nada que hacer, ¿no?
como que es una pasividad tremenda, ¿no? También por un lado, ¿no? ¿Mm? Colega, Bien, bien. Claro. sí, colega. Ujú. Yulín, Milton, Manuel, Sí, dentro da consciência social, que eu entendo por consciência social, a capacidade da pessoa, a capacidade de nós, como pessoa, perceber o que está acontecendo na sociedade. Como assim? A consciência social nos leva a nós perceber as ações públicas, a questão da educação, saúde, cultura, de como estão os níveis, como está a educação, como está a cultura, para assim nós que a pessoa conheça em como afeta isso em de nós. Por exemplo, a consciência social pressupõe ser sensível ao que está acontecendo na sociedade. No caso, por exemplo, agora, não sei se no Peru, a questão política, né? Temos aí a separação dos dois. Talvez um lado bom, um lado negativo, um lado negativo, um lado bom. E isso que está interferindo, talvez, nas pessoas, né? Talvez onde tu estás morando, Manuel, não se está enxergando muito, assim, talvez, a pressão social, na verdade. A isso que eu vou, né? A consciência social, que são os valores que nós aprendimos de criança, na Claro. infância. Ahora, Son valores, ¿verdad? ¿por qué, Elevado. digamos, Sí. por qué en el interior del país, por qué, por ejemplo, Manuel dice en el interior del país que, bueno, ya como la gente ya, bueno, ya pues ni modo, ¿no? O sea, ya estamos así y así estamos, o sea, ya no hay mucho más que hacer, como digo así, como dije hace un momento, ¿no? A mal tiempo, buena cara, parecer. ¿Por qué Lima es distinto, Mirza? ¿Por qué la sociedad limeña, digamos, es más violenta en ese, o también existe pasividad, ¿no? También existe, para mí particularmente, por ejemplo, en mi opinión, estos programas de violencia contra la mujer están mal estructurados, pésimos, están la forma, o sea, no hay una prevención, o sea, simplemente hay ya cuando ya te maltrataron, ya te mataron, ya te golpearon, ya te escondieron en tu bolsa, recién a ver qué hacer, ¿no? Pero no existe políticas de prevención, ¿no? Pero ¿por qué se da eso, digamos? ¿Por qué esa diferencia? Yo creería que tienen que ver mucho con el sentido de pertenencia, ¿no? De pronto, Manuel nos hablaba de que él sentía una sensación de tranquilidad en el poblado donde está radicando, donde está trabajando, en el sentido de que ellos se sienten parte, sienten la tranquilidad de no verse agitadas las aguas dentro de su comunidad, ¿no? Y quizás el olvido de los gobiernos sí ha generado una sensación de no sentirse parte del gobierno global, ¿no? Del país en general. Y entonces el sentir como que las políticas que pasan en la capital finalmente no nos llegan, no nos afectan y finalmente nosotros tenemos que trabajar en día a día, ¿no? En cambio, creo que en la capital se siente más una desconfianza, ¿no? Que llega a veces incluso a ciertos niveles de paranoia, ¿no? De sentir que el otro te quiere quitar lo que tú tienes o te mira con envidia, ¿no? Y tener que defender lo que se ha logrado, porque obviamente las cosas que muchos hemos logrado, las hemos logrado a base de mucho esfuerzo, pero hay esta sensación de inseguridad que cala mucho más, ¿no? Esta sensación de que en la calle sí, en efecto, puedes pasar y te pueden robar, lo que de repente en provincia no pasa, como que nos hubiera ampliado los poros a la desconfianza, ¿no? Y a la desconfianza en todo sentido, por eso estamos más propensos a radicalizar, ¿no? A la protesta, a la modera contestataria frente a lo diferente que puede pensar el otro, ¿no? Creería yo. A los berrinches. Tienes razón, tienes razón. Las pataletas sería, ¿no? O sea, en todo caso, Claro. ¿de dónde empieza? Pues, ¿no? De lo que con César a veces hablamos, ¿no, César? O sea, lo que tú has tocado hace un momento, ¿no? La crianza. Entonces estamos acostumbrados a nuestros hijos a que cada vez que hagan un berrinche, de alguna manera se salen con la suya. ¿No? Ahí comienza tú, Yulín. Eso. También lo que dijo nuestra compañera, ¿no?
En cambio, en provincia, como que ya las cosas están tranquilas, todo es como que ya el sentido de pertenencia y todo esto que nosotros como que ya estamos a la parte lejana, que, ¿no? Y mientras que en Lima, pues hay una hay un caos o hay un nerviosismo por tal vez por ese temor que tal vez también que se ha generado por los medios de comunicación, por los diversos medios que se ha difundido, como que se ha transmitido miedo, se ha difundido todo eso, y mientras acá los medios de difusión también llegan muy poco, ¿no? Entonces todo eso como que nos transmite también cierta calma, cierta tranquilidad también, y también en Lima, pues para subsistir en Lima tienes que vivir, trabajar sí o sí diario, o vivir el día a día, tienes que llevar el pan de cada día así a diario, mientras que acá en provincia por lo menos tú cultivas tu papa y lo puedes guardar para todo el año, cultivas tu maíz, tienes tu maíz, ¿no? Entonces no hay cierta presión en ese sentido, ¿no? Y también en Lima la mayoría también hay una situación de vivir, la situación también de vivienda, ¿no? Por ejemplo, acá tú tienes tu chocita y nadie te cobra pues el alquiler, ¿no? Tu agua es gratis, mientras la luz es pagas 15 soles, 20 soles, entonces ahí no hay tanta desesperación, mientras en Lima tú tienes que gastar pues transporte, todo eso, entonces también ese miedo, ¿no? Tal vez de perder algunas cosas, ¿no? O que se ven ese caos económico, ¿no? ¿Y qué pasa si se descentralizarían las cosas entonces? Claro, para eso, imagínate si sería descentralizado. En Lima, por ejemplo, en Lima, en cuestión de estudio, de salud, de esto, la mayoría de los provincianos aspiramos a Lima, ¿no? Pero si sería descentralizado, sería otra cosa también, ¿no? Mejoraría nuestra situación también. Por ejemplo, acá nosotros carecemos, por ejemplo, el agua. El agua tal vez es gratis, pero no es potable, ¿no? Es agua entubada, mientras que en la capital es agua, tomas agua, entonces ahí ya estás incurriendo, por ejemplo, lo que es la salud, la alimentación, inclusive el desarrollo, todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las calles no son pavimentadas, ¿no? No hay pistas. Entonces, si vamos a descentralizar, pues, veríamos muchos aspectos, crecimientos en todo aspecto, ¿no? Una pregunta en Creería que el general, a ver. problema de Así es, mi estimado. Sí, Mirza, sigue, díganos. Perdóname, creería que un poco esto sí es importante ver esto de la centralización, porque se ha hecho mal, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha querido hacer con la concepción de que aquí estuviera lo bueno y de aquí hay que repartirlo, cuando Así es. probablemente tendríamos que pensar en la idiosincrasia de cada pueblo y lo que cada región necesita, ¿no? Y no visto desde nuestra posición probablemente distinta y de privilegio de capitalismo, ¿no? A ir a, no sé, como peregrinar, o darle a los que necesitados lo que nosotros creemos que les falta, ¿no? O sea, Dime, ahora hablando. es potenciar lo que tienen, pues, ¿sí o no? Claro. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo en que se dé de esa manera, ¿no? Claro. Y díganme, a ver, Claro. este punto que están hablando ahorita básicamente en salud mental tiene que ver con una palabrita, ¿no? Egoísmo, ¿no? ¿Por qué el peruano es egoísta? Por qué a consciência social não engloba a parte empática, a empatia? Seria uma pergunta para Manuel e para a colega aí. Como conducta prosocial. Dentro da consciência social, claro, dentro da consciência social engloba aqui a parte empática, na verdade. Nós, por exemplo, agora, Julien, a questão sobre que nós aprendemos valores desde crianças, na verdade. Aprendemos, talvez, nos colocar no lugar do outro. Isso é aprendido. Fazemos faculdade de psicologia, igual, nos colocaram em ser empáticos, na verdade. Tá. Agora, dentro de uma questão política, uma questão assim social, por que o ser humano vira de um momento a outro a parte egoísta, ser egoísta, só ter o benefício para mim?
e deixo de lado meus colegas. Por quê? Por que acontece isso, Júlio? Porque é mais eu, no mundo, deixando de lado outras pessoas. O sea, não é mais empático. Manuel está colocando de um ponto de vista legal, interessante, o que acontece, nossa colega igual, interessante. Agora, eu queria saber por que dessa mudança, talvez, atitudinal, comportamental, que acontece isso nas épocas das eleições, que está no Peru. Por que acontece essa mudança, talvez, dos mais egoístas? Por que eu sou mais e tu não? Por que me parece melhor que o outro? Por quê? Porque essa mudança, Julinho, eu queria entender um pouco mais sobre isso. Não sei se Manuel ou a colega pode responder isso. A ver, no, nos sentimos entonces como que todo es para mí. O sea, ¿por qué la política en salud mental, ¿no? En cuanto al sector educativo, por ejemplo, te enseñan a compartir a la fuerza, obligándote, ¿no? ¿Por qué te hacen a ti con ese concepto de lo más importante en la vida eres tú y nada más que tú? ¿No? O sea, realmente les enseñamos a la sociedad a ser egoístas entonces. Yo creería que sí, o sea, desde nuestra república tiene como república democrática, este año cumplimos 200 años, ¿no? Y hemos vivido 3 siglos un poco a merced de esta colonia, ¿no? En donde básicamente lo que teníamos que cuidar es que nuestra necesidad, o nuestros antepasados tenían que cuidar que las necesidades básicas estuvieran cubiertas. Entonces probablemente era una cuestión de mayor de supervivencia, ¿no? Y en muchas situaciones y en muchos lugares todavía existe esta sensación de no ver un poco más allá porque tienen que ver el día a día y el sobrevivir, ¿no? Creo que la empatía como un desarrollo socioemocional pasa después de haber aprendido a valernos por nosotros mismos, después de haber sentido que nuestras necesidades son cumplidas, porque si tenemos hambre, si tenemos frío, no podemos ser empáticos. Necesitamos cubrir primero estas sensaciones de hambre y frío, ¿no? Entonces creería que todavía como nación falta madurar estas cosas y definitivamente hay que empujar a que esto en las familias, en las sociedades se siga desarrollando, ¿no? Comentábamos internamente ver a nuestros líderes políticos haciendo la pataleta como 2 niños que tiran un juguete y finalmente no se dan cuenta de que el juguete, que en este caso representa a la sociedad, se fragmenta, ¿no? Como 2 niños que no se dieran cuenta que el tirar las cosas más bien hace que este bien preciado, que aparente es un bien preciado, se termine fracturando. Sí, tienes mucha razón. Y es un punto, una palabra importante que dijiste, madurez. Y esa madurez tal vez muchos no lo tenemos o no lo tenemos. Inclusive en estas elecciones se ha visto mucho de eso, no solo de los candidatos, ¿no? Sino de nosotros mismos. Las pateletas, las rabietas, que no, para que si lo vemos en esta oportunidad, el cerebro, la parte límbica, lo que ha prevalecido, ¿no? La parte límbica, donde las emociones, todo eso, pero no hemos actuado de forma madura, ¿no? Y eso tal vez nos falta mucho a todos, ¿no? Y eso nos lleva al egoísmo, porque un niño es egoísta, ¿no? Es egocéntrico. Y entonces es una palabra clave la madurez en esto si hablamos de salud mental. ¿No? O sea, me importo yo y el resto todavía no. Y eso tiene que ver también Claro. con el control de impulsos que tiene la persona, el ser humano, ¿verdad? O sea, yo Correcto. te lanzo algo y a ver si te llega o no te llega, pues, ¿no? Si te duele o no te duele, te lo lanzo nada más, ¿no? Y después pienso en lo que voy a hacer, ¿no? O sea, no. Colectiva. Sigue, perdão. Eu estou analisando aí as falas de vocês, né? Na realidade, né, acontece, por exemplo, quando a questão política, né? São 2 candidatos. Nós, como votantes, por exemplo,
nós queremos algo melhor para um país. Às vezes, a influência que tem uma pessoa, a influência que tem da parte política, que nós aceitamos, talvez os comentários que eu aceito, mas na realidade, nós, como seres humanos, não estamos sendo maduros, responsáveis. Por quê? Ano 2020, 21, em pleno século 21 agora, temos pessoas que não sabem discernir, talvez, para melhorar o futuro para um Peru. O Peru agora está com uma situação politicamente assim, que não está indo bem. Temos pessoas que brigam, pessoas que, a própria família, brigam por causa de política, brigam por causa de futebol, brigam por causa de religião, brigam por causa, talvez, da questão sexual. Isso que está falando, né? Uma consciência social, um valor, um respeito pelo próximo, o respeito que eu tenho a outra pessoa, o respeito de uma opinião, o respeito que eu devo ter com meu companheiro. E isso não se está tendo. Realmente, a nível mundial, talvez no país, tanto o Brasil, tanto o Peru, se tem a parte do egoísmo, meu próprio benefício. Y ese respeto, Para mí, y ese respeto, Mirza, Manuel, ese respeto, por qué yo quiero imponer, digamos, mi valor moral? ¿Por qué como peruano quiero imponer mi valor moral? ¿No? ¿Por qué no puedo aceptar simplemente, bueno, ya tiene su idea y es todo, ¿no? no quiero aceptar otras opiniones. Creería que va un poco con esto que decías de la dificultad para controlar nuestros impulsos y que esto se ha normalizado, ¿no? Se ha normalizado porque así lo vemos incluso en nuestros líderes políticos, y no solo los actuales, sino los que los han antecedido, y vemos muestras de que los líderes, por ejemplo, las discusiones en el Parlamento están llenas de insultos, ¿no? No de una confrontación de ideas, ¿no? Sino una descalificación constante, ¿no? Y si no te quedas callado, aparentemente, o si te quedas callado, pareciera que demostrarás debilidad frente al otro, ¿no? Entonces y nadie quiere mostrar su lado más vulnerable, susceptible, ¿no? Y nuevamente es como que la desconfianza se apodera y nos da desconfianza a lo distinto, lo diferente, ¿no? Por eso es que de pronto se ha trabajado en muchas cosas como la inclusión de personas con discapacidad, como la inclusión de personas con otra orientación sexual, ¿no? Y todavía se sigue viendo lo diferente como una amenaza, ¿no? Como que esto no está acorde al modelo, o no está acorde al cuadro sistema, donde yo vivo, y está mal, ¿no? También lo que dijiste, ¿no? Que la violencia en todas las esferas están normalizadas, ¿no? Sí. Ya sea de donde venga, pero, y encima que son justificadas, ¿no? Ya sea que esté bien o esté mal, pero están justificadas. Y si el que grita más, o el que pega más, o el que agrede más, acá en el Perú gana. No el que tiene la razón, o no el que es el más empático, o el que tiene la madurez mental, sino que el que grita, el que agrede es el que tiene el poder, ¿no? Y es así acá en nuestro país. Wow, y esto nos lleva a ¿qué está pasando con nuestra inteligencia emocional entonces? Yo creería que finalmente sí se está madurando de a poquitos, ¿no? Porque ahora precisamente, y prueba de ello es que nosotros estamos hablando de eso, porque nos preguntamos, ¿es esto normal o no? ¿No? Entonces hay una generación de discusión, hay foros donde se está trabajando mucho sobre derechos de distintas poblaciones vulnerables probablemente, y se va como que construyendo de a poquito en poquito, ¿no? Pero es esto, o sea, hay una sociedad que necesita ir madurando todavía, y no sabemos cómo va el ritmo de maduración. En este sentido, lo que pasa a nivel macro como gobiernos sí nos impacta, porque nos dan ejemplos de interacción, ¿no? ¿Qué sucede si, digamos, pues, sobre este tema de oportunidades, digamos?
en el caso de las crianzas que hemos tocado al inicio, ¿no? Como parte, como inicio, digamos, de aprendizaje para que los niños tengan no solamente como tema general la conciencia social, sino el tema de conducta prosocial, digamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, bueno, ya lo dijiste en un momento, Mirza, la parte del centralismo, digamos, pero los niños, digamos, siempre tiene que ser que algunos tienen que aprender y otros no? O sea, por ejemplo, ¿no? En nuestros casos, nosotros tenemos nuestros pacientes. O sea, significaría que nuestros pacientes, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos, sí avanzan y el resto se va quedando. Entonces, nuestra política en salud mental, ¿a qué va enfocado? A cierto sector nomás entonces, ¿no? Pareciera eso. No se te escucha, Manuel, estás silenciado. Ahora sí. Mira, Un poquito. Sí. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Hace un momento tú dijiste, por ejemplo, los programas contra la violencia de género o violencia del grupo familiar, todo eso estaban mal planteadas acá en nuestro país, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que ver como primer punto, antes de llegar a la violencia, antes de llegar a esta parte de la acción, tomar mucho en cuenta lo que es la promoción, ¿no? Promoción. En cuanto a campañas de promoción, por ejemplo, yo donde trabajo, el Centro de Emergencia Mujer, estoy trabajando hace un año durante la pandemia y el área de promoción se ha ido a trabajo remoto y prácticamente estamos cero, ¿no? Entonces, y los casos han aumentado, ha aumentado el estrés, la violencia, inclusive los divorcios, toda esa situación. Entonces, el trabajo primordial, principal, debe ser el trabajo de promoción, pero para eso tiene que ser un trabajo estratégico, un trabajo bien estudiado, bien planteado, porque cada rincón del Perú es diferente, es diferente. Tal vez Lima es muy diferente que Huaraz, que son capitales de departamentos, pero San Luis, que es su provincia de Huaraz, es muy diferente y es una zona urbana, pero Canchabamba, tal vez a Tauli, son caseríos o anexos que son totalmente rurales, son diferentes y son quechua hablantes. Es ahí cómo llegamos con nuestros profesionales, cómo llegamos con nuestro plan de trabajo, qué política de Estado tomamos para estas situaciones y que son diferentes, ¿no? Y en todo el Perú es diferente, la sierra, la costa y la selva, y tal vez la parte urbana, la parte rural y el quechua hablante, la aymara. Entonces, ¿cómo trabajamos? Entonces, para eso tiene que invertir el país, el gobierno tiene que invertir. Entonces, tomar planes de trabajo, políticas de Estado bien planteados, bien estructurados, para poder tal vez de alguna forma avanzar, ¿no? Viendo a todo, al sistema, cómo se encuentra, Mirza, cómo se encuentra el tema de salud mental. ¿Es posible realmente que en algún momento el Estado o las instituciones se preocupen, digamos, por este tema de prevención, ¿no? Tanto en la educación, en las comunidades, no solamente en el interior del país, sino acá también en Lima, pues tenemos localidades en la parte de los cerros de Lima. O sea, podría llegar a hacer eso, y en todo caso, ¿qué reestructuración necesitamos? Yo creo que se está haciendo esfuerzos de muchas personas, ¿no? Manuel nos habla de un programa de atención a la violencia contra la mujer, y ya como que se va teniendo otra mirada con respecto a esto. Se ha hecho capacitaciones incluso a la policía, por ejemplo, para poder detectar este problema, ¿no?
Sin embargo, la inestabilidad probablemente política que hemos vivido en los últimos años hacen que estos esfuerzos, como muchos otros en muchos sectores, se vean medios truncados, ¿no? Entonces, de pronto un ministro llega y viene otro y otra vez empezar y otra vez. Entonces, es como cuando al niño lo cambian de colegio constantemente, ¿no? Está en un colegio, se está adaptando, va a otro colegio, se tiene que adaptar otra vez, va a otro colegio, se tiene que adaptar otra vez. Entonces, se tiene que plantear una continuidad en los trabajos y en estos esfuerzos que se hagan, ¿no? Y después de esa continuidad, hacer evaluaciones más claras de a ver si tuvieron efecto o no para ver qué cambios estos son los que se tienen que hacer, ¿no? Creo que muchos profesionales podemos estar muy involucrados, ¿no? Pero incluso a nosotros también, en nuestros lugares de trabajo, a veces no nos dan esta estabilidad, ¿no? Sin quererlo. Estos agentes políticos, por ejemplo, generan inestabilidad laboral, ¿no? Y esto también genera que nosotros tengamos que estar medio readaptándonos y readaptándonos, ¿no? Entonces, necesitamos un clima en nuestro país de mayor estabilidad, Sí, ¿no? tienes mucha razón, inclusive en el tema de educación. Cada periodo, cada gobierno que entra va con su plan ¿no? Con su plan de trabajo y van cambiando. Tal vez ya nosotros, los alumnos o los docentes ya están ahí, ¿no? Un trabajo estructurado, ya van trabajando bien y bien un gobierno lo cambia. Por ejemplo, este trabajo que hace poco han puesto el GEC, ¿no? Como un plan piloto, pero ahora ya están desapareciendo. Entonces así van desapareciendo y no hay, como que nos dejan confundidos, ¿no? Nos dejan confundidos o nos dejan, como podría decir comúnmente, en el aire y no hay resultados. Y tal vez sería bueno también como nosotros, como peruanos, hacer nuestro propio plan según nuestras capacidades, según tal vez todas nuestras estructuras regionales, con todas esas situaciones que nosotros tenemos, hacer un plan tal vez educativo, pero bien estructurado y que sea permanente en el tiempo. Como tú dices, con estas inestabilidades de los gobiernos se van cambiando, viene otro con su plan, inclusive a los funcionarios que están detrás de estos proyectos son despedidos porque vienen cada gobierno con su equipo de trabajo. Entonces, todo esto nos lleva a una inestabilidad y tal vez nos confunde mucho, ¿no? Y es difícil trabajar así. Y o sea, Manuel, volvemos a lo mismo, Manuel, o sea, entramos, no sé si nos damos cuenta ahorita los cuatro, que de todo lo que estamos hablando, básicamente giramos en un bucle, ¿no? O sea, vuelves a tocar, Manuel, digamos, en lo que has dicho, temas, por ejemplo, de egoísmo, ¿no? Falta de empatía, ¿no? Que lleva al poco control de impulso, sí, que lleva a malas gestiones, que lleva a malas políticas, que lleva digamos, que la salud mental siga, digamos, dejada de lado, ¿no? Que llega a estos programas sociales que no se llegan a concluir, que no se llegan a hacer porque la gente quiere sus propios intereses, yo con mi gente, yo tengo a quien traer, yo voy a poner esto, a mí no me parece bien lo que está haciendo, así que lo voy a cambiar. Como dices, Mirza, no hay un seguimiento de las cosas, se cambia a cada momento. El ejemplo que has puesto, ¿no? De cambiar a un niño a cada momento de colegio. Y volvemos a eso mismo, ¿no? O sea, mi propio interés, mi egoísmo, ¿no? Y seguimos dando vueltas en eso, ¿no? Seguimos en ese mismo bucle de Julie, en qué momento parar, ¿no? Pienso yo que justamente es la política infantil, ¿no? Los niños, ¿no? La crianza, Julie, ¿no? Los modos. Julie, Julie, todas essas mudanças que está na pessoa, né? Mudanças talvez do governo, mudanças no trabalho, mudanças de escola, mudanças de estado, de departamento, de casa. Todas essas coisas, Julie, nos levam a quê? Como seres humanos, nos leva a que nossa saúde mental, Julie, seja fraca. Nós, por exemplo, Julie, agora, já tanto crianças, essa nossa saúde mental, Julie, está tão enfraquecida que tem pessoas que sofrem de depressão, ansiedade e por aí vai. E já são para outros dias.
Mas na realidade é isso, né? Essas mudanças que acontecem no dia a dia das pessoas, nos países. Agora, como colocou o Manuel, como colocou a nossa colega, temos que, aos poucos, essa mudança. A sociedade está assim, mas aos poucos. Em pleno 2021, Juli, era uma sociedade estabelecida, rica em conhecimento, rica em empatia, rica em, talvez, em várias coisas, culturalmente. Não, está tendo uma questão política, uma questão cultural, está enfraquecida. Como falou nosso colega, aos poucos tem que ter essa mudança. Ter uma promoção, uma prevenção, que vai Así mudar. es. Nunca está, nunca está para isso. Tá? Muy bien, Muito interessante o assunto. así es. Muy bien, chicos. Bien, entonces les agradecemos mucho, mucho la disposición para el día de hoy. Sé que es un tema muy grande, sé que hay mucho más cosas por conversar, por cuestionar, por indagar, pero bueno, vamos a ver que en otra oportunidad también continuemos, si no. Bien, les agradecemos a ambos entonces. Listo. Nos estamos viendo, Mirza. Chao, cuídate mucho. Solo para terminar, Sí, dime, Manuel. Gracias. un abrazo grande, y si hay que ser empáticos, sea con actitud y con comportamientos. Abrazos, compañeros. Nos vemos, cuídense mucho. Igualmente. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Gracias. cuídate, Chao. nos vemos. Julinho, o assunto foi interessante hoje. Bien, assunto César. muito Sí, interessante, né? sí, sí, bastante, bastante. A gente percebe, Julinho, você percebe aí, talvez, nos nossos comentários dos colegas, que o país está dividido. Tem dois lugares, né? Traz a parte do egoísmo, a falta de empatia nas pessoas, a falta de promoção, de prevenção, o cuidado dos governantes com a população, da saúde mental. Ujú. A saúde Bueno, mental, Julinho, está enfraquecida. Não temos isso. bueno, Sí, yo creo, digamos que, no sé si te acuerdas que decíamos, la pandemia no ha sido el problema para la salud mental. La salud mental ya ha estado Justamente. resquebrajado. La pandemia lo que ha hecho es simplemente abrirnos la cortina y decirnos, mírense, este tema, este tema social que está pasando en este momento acá en el Perú, digamos, no es algo que nos han dividido. No es culpa de los políticos. Esto es algo que simplemente la política en general nos ha abierto la cortina y nos han dicho y nos está diciendo a nosotros, mírense, miren el grado de egoísmo que tienen, miren el grado de clasismo, de racismo, miren el grado de despectivos que se ponen, miren el grado que tienen ustedes de insultos, de agravios, de poco control de impulsos que tienen. ¿No? Nos está diciendo eso. No porque recién estemos así, es porque ya estamos formándonos de esa manera, ¿no? Simplemente, como estoy diciendo, la política simplemente nos ha abierto la cortina. Miren cómo están. Dense cuenta cómo están, ¿no? Y nuevamente, señores, por favor, Que fueron años. la salud mental no es un lujo. Busquen ayuda, pregunten, ¿no? Siempre conversen. Hay psicólogos, psicólogas en todos lados, en una posta, en un centro de salud, en los hospitales, las clínicas, en comunidades, ya, en centros de terapias particulares, ya, solo tienen que encontrar, buscar y escuchar, digamos, lo que nos tienen que decir. ¿Ya? Busquen la salud mental. En verdad, no es este el tema, no es el tema esencialmente político, sino que realmente ya estamos formándonos así. La política simplemente nos está dando la cachetada para decirnos, tienes poco control de impulsos, ¿ah? ¿Nunca te has visto eso? O sea, nunca lo vimos como algo mal, quizá, ¿no? Y ahora lo estamos notando.
Aqui agora apareceu tudo, né? Apareceu falta de controle de impulsos, irritabilidade, agressividade, falta de empatia, e vai. Que é assim, Julinho. Así es. Procurem saúde mental, psicólogo para nos ajudar, que seria bom para nós. Muito bom, Por Julinho. supuesto. Muy bien. Listo, César. Muy bien, señores. Este ha sido un bonito programa. Estamos, feliz aniversario, César, para este pequeño espacio de salud mental que tenemos nosotros. Este es un año ya. Hace un año empezamos esta idea, este concepto, ¿no? De no solamente llegar con información, digamos, a nuestros pacientes, sino que otras personas también pudieran escuchar, y no solamente de nosotros, sino de otros profesionales también. Así que, Logicamente, aos poucos, Julinho. así es. Muy bien, Muito señores, bom. muchísimas gracias siempre por su escucha, por vernos, por compartir los videos que hacemos, por suscribirse, ya, muchísimas gracias, de verdad, a todos, y seguimos adelante. Muito obrigado, Julinho. Um abraço, Julinho, à distância. Muy bien. Abraço para todos. Obrigado, Listo, Julinho. César, nos estamos viendo entonces. Cuídate mucho, nos vemos, buenas Hasta más. tardes, hasta la otra semana. Chao.